Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, cogemos un personaje de ficción, libro, televisión, serie, cómic, etcétera, y intentamos crear una biografía que basándonos en toda la información que tenemos como si hubiera vivido realmente. Bien, hoy vamos a ver el personaje de Buffy Summers, o igual por ese nombre no les suena, si Buffy cazavampiros. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Buffy Ann Summers es el personaje que da nombre a la película y serie de televisión Buffy Cazavampiros, que fue interpretada por Kristy Swanson en la película y por Sarah Michelle Gellar en la serie. Buffy, hija de Han y Joy Summers, nació en Los Ángeles, California, el 12 de enero de 1981. De niña pasó por una etapa en la que idolatraba a la patinadora sobre hielo Dorothy Hamill. Buffy comenzó sus estudios en el colegio Hemery High en Los Ángeles, donde era una de las más populares. En 1996 fue elegida como princesa de graduación y reina de la fiesta. Ese mismo año la vida de Buffy dio un giro inesperado al descubrir que es la elegida. La cazadora es la encargada de impedir que las fuerzas del mal, vampiros, demonios y demás seres sobrenaturales acaben con la humanidad. Merrick, su primer vigilante, es asesinado en su lucha contra los vampiros que atacaban su instituto, el Hemery High School. Quema accidentalmente el gimnasio, con lo que se gana la expulsión, por lo que se muda junto a su madre al 1630 de Revelo Drive en Sunnydale. Allí trata de llevar una vida normal, dejando atrás su trabajo como cazadora. Pero al llegar a Sunnydale descubre que esto le será imposible, ya que para su disgusto conocerá a su nuevo vigilante, Rupert Giles. Poco a poco este se convierte para Buffy en el padre que nunca ve. Al estar divorciados sus progenitores, este le informa de que Sunnydale está situada sobre la boca del infierno, un lugar donde se reúnen las fuerzas místicas y que atrae a los demonios, por lo que no podrá olvidarse de que es la cazadora. Pero también se encontrará con sus nuevos amigos, Alexander Sander Harris y Willow Rosenberg, quienes a partir de ese momento conocerán sus secretos, le ayudarán en su lucha y se convertirán en sus mejores aliados. También conoce a Ángel, del que se enamora. En su primer beso descubre que es un vampiro. Más tarde averiguará que Ángel es el único vampiro poseedor de un alma, que le fue impuesta como castigo por matar a una gitana. Su relación romántica tiene su punto bajo cuando tienen relaciones sexuales, lo que provoca que Ángel pierda su alma. Los gitanos habían sujetado el alma con una maldición, que si el vampiro llegaba a tener un momento de felicidad pura, la perdería. Ángel ha vuelto a ser Angelus, momento a partir del cual se convierten en enemigos mortales. Él empieza una tortura psicológica que lleva hasta el extremo de matar a Jenny Calendar, lo que hace que Rupert decida matar a Angelus, pero se encontró con los amigos de él y lucharon. Giles perdió y luego de pensar un buen tiempo, Buffy comprende que tendrá que matar a Ángel. Ángel se une a sus amigos Spike y Drusilla, otros vampiros, tomando el mando y tratando de acabar con el mundo usando un demonio llamado Akazla. Buffy tiene que pararlo, para lo que va a contar con la inesperada ayuda de Spike. Por desgracia acaba confesando a su madre de que es la cazadora. Su madre no se lo toma muy bien, dándole un ultimátum. Si abandona la casa en ese momento no quiere que vuelva. Buffy se dirige a enfrentar a Angelus, mientras Willow restaura el alma de Ángel, pero Sander nunca le da ese mensaje a Buffy y la chica se ve obligada a matar no a Angelus sino a Ángel, para poder cerrar así la puerta del infierno que Angelus abrió, lo que envía a Ángel a una dimensión infernal donde sufrirá torturas sin límites. Destrozada y ante la incomprensión de su madre, abandona Sunnydale sin decir nada a nadie, pero en Los Ángeles tiene que enfrentarse de nuevo a demonios y se da cuenta de quién es. Y regresa a Sunnydale. De vuelta a Sunnydale, cuando intentaba adaptarse a su vida, aparece la cazadora llamada en sustitución de Kendra, que después de un tiempo es asesinada por Drusilla, por lo que dejan esa tarea que era de Kendra a Faith. Faith es carácter muy cambiante. Al principio con Buffy luchaban juntas contra el mal, pero finalmente Faith se pasa al lado oscuro. Durante una pelea, Buffy apuñala a Faith y la deja en coma, después de impedir la ascensión y destruir al alcalde. Ángel logra regresar del infierno, pero ambos se dan cuenta de que no se pueden correr ese riesgo de nuevo, y Ángel toma la decisión de salir de allí y mudarse a Los Ángeles. Aquí daría comienzo el spin-off, la serie llamada Ángel. En la universidad, Buffy conoce a Riley
Fine, quien forma parte de una organización secreta del gobierno llamada la Iniciativa, y que no tiene tan buenas intenciones como él cree. En la Iniciativa capturaban a toda clase de demonios y hacían experimentos con ellos, inclusive a Spike. Le colocaron un chip que lo retenía para que este fuera inofensivo y que no haga daño a ningún ser vivo. En la siguiente temporada, Buffy recibe en custodia una llave que abre la puerta de todas las dimensiones. El problema es que los monjes transformaron esa llave en humana y se la entregaron como hermana adolescente, Dawn. Para que nadie sospeche, los monjes han modificado la memoria de todo el mundo para que Dawn forme parte de sus vidas. Si que alguien busca la llave perdida, no notará el cambio alguno en la vida de Buffy. Riley la abandona y tiempo después muere la madre de Buffy. Dawn, de apodo Downy o bocadito de nata, en su actual estado es viva. Buffy sacrifica su vida para salvar al mundo y a su hermana Dawn. Esto no detiene a Willow, que con ayuda de la pandilla y un complicado hechizo de resurrección la trae de vuelta en el primer episodio de la sexta temporada. Creyendo que la salvan de alguna dimensión demoníaca, pero Buffy no ha estado en el infierno sino en el cielo y no quiere revelárselo a sus amigos, por lo que usa como confidente a Spike. Acaba revelando que estuvo en el cielo y al poco tiempo inicia una relación secreta con Spike, que después de un tiempo ya termina. En la última temporada, Buffy tiene que enfrentarse al primer mal y al regreso de Spike con su nuevo alma. En esta temporada culmina la relación de ambos y, aunque se lo dice en el último episodio de la serie, no lo cree porque está a punto de morir. La última palabra que oímos de labios de Buffy es Spike. Esta vez, enfrentándose al primer mal, Buffy encuentra la solución para vencerlo en un arma mística que, con la ayuda de Willow, transforma todas las posibilidades potenciales que había en chicas que podían ser cazavampiros y las convierte en cazadoras. Entonces Buffy deja de ser la única. Cuando hicieron este hechizo, Buffy dijo: cualquiera que quiera ser cazadora lo será. Lo último que sabemos de ella por la serie Ángel es que está en Roma buscando a las nuevas elegidas cazadoras, mientras Dawn se encuentra estudiando en alguna institución de Roma. La personalidad del personaje en el instituto, Emery, Buffy era una animadora muy popular, pero Sunnydale tiene que lidiar con ser una marginada social al tener que comportarse de una manera misteriosa para proteger a las personas alrededor de ella. Con este aislamiento desarrolla un lado más sensible, diferenciándolo de las otras cazadoras del pasado, que eran promovidas a dejar a un lado los sentimientos personales. Cuando su inteligencia o habilidades han sido cuestionados, Buffy responde mal a la autoridad y es incapaz de completar alguno de los retos que le dan. Aunque Buffy a veces habla como si tuviera problemas en lo que académicamente se refiere, cuando hace los exámenes durante su último año de instituto tiene una marca sorprendentemente alta, permitiéndole tener la oportunidad de ir a cualquier universidad que ella elija, aunque al final termina asistiendo a la Universidad de Sunnydale por razones obvias. Su apariencia, en principio, pocas veces le vamos a ver a Buffy con una ropa que sea muy formal, siempre debido a su posición como cazadora. Curiosamente, Buffy, pues sobre todo el personaje de Sarah Michelle Gellar, pues murió 3 veces. En el capítulo de La chica de la profecía, el maestro hipnotiza a Buffy y bebió a su sangre para debilitarla. La empujaba a un estanque con un pozo con poco fondo, ahogándola. Y luego fue resucitada por Xander usando reanimación cardiopulmonar. Esto fue a los 16 años. El capítulo El deseo, cuando un deseo transporta a Cordelia en una realidad alternativa, Buffy lucha con el maestro nuevamente, pero él le rompe el cuello. El deseo fue invertido en el mismo momento en que Buffy muere a los 17 años. En el regalo salta desde una torre a un místico portal para salvar al universo y todas las dimensiones del caos. Después de meses de preparación, Willow consigue resucitar mágicamente a Buffy con la ayuda de Xander, Anya y Tara, a los 20 años. Además de Christy Swanson y Sarah Michelle Gellar, otras 5 actores han hecho el papel de Buffy. En flashback en la serie, una joven Buffy fue interpretada por Mimi Paley, Alexandra Lee y Candice Nicole.
En la cuarta temporada, Buffy sufre una mágica crisis de identidad y había intercambiado cuerpo con Faith. Fue Elisa Dushku quien interpretaba a Buffy. Y también Giselle Loren ha interpretado a Buffy en los videojuegos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.